Cuando el Señor dice esto, no necesariamente quiere decir que siempre que oremos tenemos que ir a encerrarnos en el cuarto. Está hablando de una intimidad, de una cercanía tú y Dios solamente. Que aquellos oraban para ser oídos, pero tú oras solamente para ti y Dios. Tú y Dios. Le dice, ve, a la mujer le dice, ve y enciérrate con tus hijos. Ve y enciérrate con tus hijos. Señor, pero no soy muy sabio. Ve, enciérrate con Dios. Enciérrate ahí solo, tú y Dios. Y Dios empezará a fluir. Dios empezará a hacer. Ve a una intimidad, solamente tú y Dios. Deja todo lo demás y ve, enciérrate hacia Él. Ve, enciérrate con Él. Ve, enciérrate tú y tu familia, tú y los tuyos. Ve, enciérrate donde solamente tú y Dios estén ahí. Llégate a Dios en lo más cercano, una intimidad con Él. Queremos que el Señor haga grandes cosas, pero necesitas olvidarte de todo lo demás y ve y entrégate a Él. Él va a hacer lo demás. Él va a fluir. Quieres que tu familia, tus hijos, ve y entrégalos, enciérralos en el cuarto, ve, enciérralos en aquel lugar donde no se van a escapar de la presencia del Señor. Enciérralos de alguna manera en la disciplina del Señor, en el temor del Señor. Enciérralos en aquella sabiduría que viene del Señor. Ve y ruégales, diles, ve y recuérdales una y otra vez el temor del Señor. Ve y méteselos por el oído, empieza a hablar, empieza a clamarle al Señor. Mételos ahí a ese cuarto y el Señor va a empezar a fluir. Fue y se encerró con sus hijos en una intimidad. Nadie más la miraba, nadie más estaba ahí. Ella y Dios, ella y su familia con Dios. Y entonces dice que pide vasijas, no pocas, muchas. Y le traían una, la llenaba. La apartaba, le traían otra, la llenaba y la apartaba. Hasta que después dice, hey, tráeme una más. Mamá, es que ya no hay más. Y entonces cesó la vasija, cesó el aceite. ¿Qué podemos rescatar de aquí? Oh, Padre. El aceite no para hasta que se acaben las vasijas. Lo único que necesita el aceite para seguir es espacio. Dale espacio. Dale espacio al Espíritu del Señor. Dale espacio al Señor y vas a ver qué Él va a hacer. La razón por la cual en muchas de nuestras áreas la vasija está vacía es porque la has llenado con otras cosas. Le dijo Eliseo, ve y pide vasijas, no pocas, pero le dice vacías. Si lo hubiera llevado con agua, no le iba a caber lo mismo. Necesita que el espacio esté vacío para el Señor. No le pongas peros, no le pongas opiniones. No necesitas opiniones. No necesitas tus maneras de pensar. No necesitas tu manera de dirigir. Quieres guiar a tus hijos. No necesita Dios tu manera de pensar. No necesita, es que mis padres me guiaron. No sirvió de nada. El acreedor iba a venir por tus hijos. Lo tenías perdido todo, no servía de nada. Es que mis padres me decían así, y mira esto, y es que no es la mejor manera. Es que la educación o los psicólogos dicen esto en cuanto a mis hijos. No necesitas eso. Dale espacio al Señor. Dale, muéstrale las vasijas a tus hijos vacíos, sin opinión tuya, sin manera de guiar tuya. Solo la palabra, solo la palabra, solo la palabra, y vas a empezar que en tu hijo va a fluir el Espíritu, en tu familia va a fluir el Espíritu, va a fluir la presencia del Señor, el poder del Señor. Ahí va a estar. Necesita vasijas vacías. Necesita espacio. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres que el Señor te ayude? Ve, desecha todo lo que hay ahí y preséntate. Enciérrate en Él y entonces Él la llenará. ¿Quieres que el Señor te ayude? ¿Quieres que el Señor trabaje? ¿Quieres que el Señor haga eso? Pero lo presentas lleno de algo. ¿Quieres que a veces, mira, aún en la sanidad? Yo le platicaba otra vez con mi esposa y yo le decía acerca en cuanto a la fe, dice la palabra
que la fe es pues la certeza de lo que se espera. Si usted nota, no dice que la fe es la certeza, hasta ahí. Es la certeza de lo que se espera. Cuando no hay una espera, la certeza no es fe. Aunque puedes decir, yo estoy convencido, estoy certero que así es, pero cuando no hay una esperanza, un esperar, no es fe. Y muchos de nosotros, aún en la enfermedad, Señor, sáname, y vamos a la pastilla. Y en el nombre del Señor Jesús, y vamos a la pastilla. Y yo sé que la pastilla no me hace nada, que el Señor es el que me sana. Entonces, ¿para qué te la tomas? Santo. No está mal que te la tomes. Tómatela, pero no digas que tú estás confiando en el Señor. Porque en realidad no es así. La fe es la certeza de lo que se espera, y si no se espera, no es fe, aunque digas que es certeza. No sé si me entienden. Vamos y presentamos, Señor, sáname con alguna vasija, alguna necesidad. Aquí está, mira, Señor, tengo esta necesidad, tengo, Señor, esta enfermedad, pero le estamos añadiendo otras cosas. Ve y preséntate la vacía. Señor, tengo esta necesidad, pongo toda mi fe en ella. Tú puedes hacer lo que sea. Y va a haber muchos, pero muchas veces, que va a venir el Señor y la va a mirar. Y en cualquier área, lo que tú me digas, presenta la vacía. No le pongas opinión, no le pongas pero, no le pongas nada. Miren lo que dice el Señor. Vaya a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Amén. 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 Efesios 3:20. Amén. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si usted lee el 19, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y no el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente o mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La mujer, la viuda, solamente pedía para pagar a sus acreedores. El Señor lo hizo y luego le sobró para seguir viviendo. No solamente le dio unas pocas vasijas con aceite para pagar lo que debía, sino le dio más abundantemente de lo que ella pedía. Y nosotros de igual manera, cuando hay ese temor del Señor, ese principio, de ahí se empieza, y nosotros pedimos para algunas cosas lo que nosotros podemos ver. Soy falto en esto, soy falto en aquello, soy falto en allá, este lado, en aquel, pero el Señor, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún hasta de lo que entendemos. Dios empieza a llenar muchas áreas. Tú le puedes pedir algunas, pero Él la llenará más.
Lo único que necesitas es temor del Señor. Una vasija. Solamente. Temor al Señor. Una vasija con aceite. Es todo. Y lo demás, el Señor. Gloria a Dios. Y para que el Señor siga, necesita espacio. Dale espacio al Señor. Mira, a veces nosotros le pedimos al Señor: Señor, te pido, Señor, por mis hijos. Te pido, Señor, que usted, Señor, trabaje en ellos. Pero no le damos chance al Señor. Está nuestro hijo ya un poco grandecito, bastante grandecito, en nuestra casa. No quiere hacerse responsable de nada. No quiere acatar las reglas, los mandamientos que hay o las reglas que hay en casa. Y nosotros no hacemos nada. Pero sí vamos al Señor y le decimos: Señor, ahí te presento a mi hijo. ¿Quieres que el Señor haga en tu hijo? Primero, vacéalo, quita todo aquello, tus ideas que has querido cómo hacer las cosas. Después presenta a tu hijo así y el Señor va a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Está tu hijo ahí y el Señor, por varias maneras, te ha enseñado, te ha dicho que por medio de la disciplina es como el hijo aprende. Hace unos días, allá con nuestros hermanos, estos días que yo no pude venir, allá con nuestros hermanos me hacían alguna pregunta y empezamos a mirar acerca de cómo el apóstol Pablo llevaba, si se puede decir así, una cierta disciplina cuando hablaba de ciertas personas que estaban pecando y las apartaban y hacía todo aquello. En otra carta el apóstol Pablo habla de alguien, de una persona a la cual se le reprendió por muchos, y dice el apóstol Pablo que tal reprensión le baste a tal persona. Y yo me puse a meditar en esto: le baste. Y cuando habla le baste, le sea suficiente. Y ahí es cuando yo entendí que cuando hablamos de la disciplina, si es a nuestros hijos, cuando a veces decimos: ¿cuándo debo de hacer esto? ¿Cuándo no? Entendí que la primera disciplina no empezó en los hombres, empezó con Dios. Allá en el principio, Adán y Eva pecaron. ¿Qué hizo el Señor? Los dejó en el huerto. Los dejó ahí que siguieran gustando de los beneficios que tenía aquel huerto, que era grande en producir todo tipo de alimentos. No, lo saca del huerto y luego le dice: tú vas a trabajar. Allá no tenías todo, pero ahora con el sudor de tu frente vas a comer. De ahí Dios es el que empieza con este tipo de disciplina. De ahí el hombre adoptó ese tipo de disciplina hacia los hijos, y se fue después hasta Pablo, hasta la congregación, en decir: le baste a tal persona esta reprensión. ¿Cuándo saber cuando tu hijo, cuando lo que debes de hacer, cuándo lo debes de hacer? Hasta que le baste. Si tú le has hablado a tu hijo y tú le dices: hijo, esto no, y tu hijo sigue igual, no le ha bastado, no le es suficiente. Y si no le es suficiente, ¿qué tienes que hacer? ¿Dejar de decir? No, necesitas darle una disciplina un poquito mayor. Le das una disciplina mayor, y si a aquel hijo no le basta, ¿qué tienes que hacer? ¿Abrazarlo y decir todo está bien? No, la disciplina es hasta que le baste a tal persona. Tienes a tu hijo en casa, le has dicho, le has rogado, has dicho, has llorado, has hecho aquello, ya es muy grande, ya no le puedes tal vez dar de nalgadas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó del huerto. Ahora tú vas a trabajar. Pero nosotros queremos que el Señor obre ahí. Señor, mira esto, Señor, mira lo otro. Tenemos una necesidad, pero la presentamos, nuestra necesidad, llena de cosas que nosotros queremos hacer.
Hazla, pero no la hagas así porque a mí me duele mi hijo. Hazla, pero no la hagas así porque es mi hijo y lo amo mucho. Presenta la vasija, pero preséntala por favor vacía. Y entonces el Señor hará más abundantemente de lo que tú puedes conocer, entender, de lo que tú mismo pediste. Tú aparentemente vas a hacer algo que para muchos van a decir aborrece a su hijo, pero aparentemente el Señor lo hace mucho más abundantemente de lo que tú puedes conocer o entender. Y a través de aquello, entonces a veces viene tu hijo arrepentido y te pide perdón. ¿Qué pasó allá? Allá estaba el apóstol Pablo, dice que lo señalaron, se apartaron de tal persona y después dice que le bastó a tal persona y vino y pidió perdón. Así era la disciplina. Y en cualquier área que me diga, necesitas presentar al Señor tu necesidad, pero vacía, por favor. No le pongas tus decisiones, no le pongas tus opiniones. Vaya al libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Tesalonicenses 5:19. Un verso bien, pero bien cortito. Amén. 5:19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Primera 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Amén. No apaguéis al Espíritu. Amén. Dice el relato allá que cuando no hubo vasijas, cesó el aceite. Lo único que puede hacer que el poder, el Espíritu del Señor nos siga, eres tú mismo. Tú mismo puedes apagar al Espíritu. Y le vuelvo a repetir en este ejemplo, ahí están tus hijos. ¿Cuánto tiempo tienes que oras por tus hijos y no pasa nada? ¿Sabe por qué puede ser? Tal vez estás apagando al Espíritu. Ya no hay más vasijas, es el aceite. El aceite necesita espacio. Tú has metido tus opiniones, aún en tu manera de ser, en tu familia, has metido tu manera de creer que así es, y el